Sí, a continuación vamos a presentar el libro Novedad Absoluta, Andrés de Vandelvira en el Archivo Histórico Municipal de Úbeda, y le pedimos a Antonio Almagro y a Ramón, el autor, si quiere subir, que venga, por favor, si es tan amable. Ya sabéis que Ramón Beltrán Almazán ha sido hasta hace pocos meses el archivero mayor del reino en la ciudad de Úbeda. Ha sido nombrado hace también 2 meses hijo adoptivo de esta ciudad y ha trabajado probablemente más que nadie por tener seguramente el mejor archivo histórico de Andalucía. Yo aquí los dejo a los dos. ¿Qué? ¿Ponte tú o qué? Bueno, mientras Antonio se decide, tiene que sacar papeles, recriminarle un poco a Juanjo la hipérbole excesivo, el mejor archivo andaluz. Creo que es el mejor archivo histórico de Úbeda. Eso con certeza, y todo lo demás, pues ya lo dirá usted. Pedro, buenas tardes. Ya está. Sí, ya voy. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estoy muy satisfecho por muchas cosas. Entre ellas porque Ramón está aquí sentado a mi lado porque yo no lo tenía tan claro. Te digo, posiblemente posiblemente demasiado modesto. Pero bueno, creo que se ha presentado la oportunidad, lógicamente, de presentar este libro que viene de muy lejos y, bueno, felizmente ha coincidido con el Congreso y creo que era una aportación importante al mismo, junto a otras muchísimas que se van a dar estos días. Yo podría decir muchas cosas de memoria, pero prefiero leer las notas que tengo aquí delante, porque así no se me olvida nada de lo que me gustaría decir, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar fundamentalmente de 3 protagonistas. Yo de entrada no quiero ser muy pesado porque creo que la presentación de un libro, primero, no tiene que aburrir al público, segundo, hay que hablar de la obra que se presenta y tercero, hay que poner por las nubes al autor, lógicamente. Yo espero cumplir con todo eso. No me va a costar trabajo porque creo que el producto que se presenta realmente es importante. Y hacerlo, como digo, en esta conmemoración del 450 aniversario de la muerte de Andrés de Vandelvira, pues le da todavía más importancia. Como digo, yo creo que coinciden en este libro, en principio, 2 realidades, ¿no? Por un lado, la existencia de un archivo municipal, histórico municipal, rico, y, en segundo lugar, la presencia de la presencia de la obra de Vandelvira en él, porque aquí, como digo, se va a hablar, o yo voy a hablar fundamentalmente del archivo de Vandelvira y también, lógicamente, de Ramón y lo que supone la obra. El archivo municipal, muchos aquí presentes supongo que lo conocerán, es un archivo importante. Hoy creo que felizmente también bien guardados los documentos. Antes estaba muy bonito, pero ahora está bien guardado, asegurado de contra incendios y contra otras muchas cosas que atacan a los papeles. Bueno, un archivo histórico que lógicamente mantiene documentos muy antiguos. El más antiguo que conserva es 2235, el segundo más antiguo de Andalucía, después de uno de Baeza, y tiene varios fondos. El fondo municipal, que es aquel que guarda todos los documentos generados por la propia actividad municipal. El fondo de la Casa Cuna, un fondo que se trasladó desde aquí, desde este hospital, a
al archivo municipal y que lógicamente recoge por los archivos de la Casa Cuna, interesantísimo, y aquí hay gente presente que sabe lo importante que es para conocer el tema de la marginalidad, por ejemplo, en los siglos de la modernidad. Hay un fondo también importante, como son una serie de pergaminos procedentes de la Colegial de Santa María, lo único que se ha conservado del archivo, que el ayuntamiento compró en la década de los 50 y que hoy se conservan, como digo, en el archivo. Es lo único que se conserva del archivo colegial, eso y un libro de actas capitulares de finales del 18 y principios del 19. Lo único que se conserva. Porque lo que hay del archivo de Santa María hoy está guardado en el archivo de San Pablo, pero es moderno todo, ¿no? Los libros de bautismo, de matrimonio, de funciones, son, como digo, modernos. Y luego hay un fondo fundamental, incluso para la obra esta que hoy se presenta, que es, bueno, el fondo judicial también es importante, un fondo que lógicamente cuando la Administración de la Justicia se desarrollaba en el mismo ayuntamiento, pues lógicamente hay una importante documentación judicial que, bueno, nos habla también de la vida de la ciudad, de la vida judicial, podríamos decir, de la ciudad, pero como Ramón dice, pues es importante, y como decía, es importante para conocer otros aspectos de la vida municipal, como desde la evolución de los delitos, la evolución de las penas, etcétera, etcétera. Y luego hay un fondo importantísimo, yo lo veo, con cerca de 3.000 legajos, que es el fondo de protocolos notariales. Cuando se ordena a los notarios que todos los años unan las escrituras de ese año en unos protocolos, lógicamente va a empezar a acumularse una documentación interesantísima para muchísimos aspectos. Concretamente, voy a leer una frase que tengo aquí, que dice: fuente importantísima para el estudio no solo de la actividad en la ciudad de Úbeda, sino en todo... No, no era esta frase, era otra, perdón. La importancia histórica del protocolo notarial es indiscutida. La capacidad de penetración en los hechos históricos que nos proporciona es fundamental para el conocimiento de nuestro pasado. En el caso de nuestra ciudad, en la que el desarrollo y el Renacimiento tuvo un carácter excepcional, el protocolo ha sido y será sin duda la fuente de todos los estudios que pretendan de un modo científico y constatable ahondar en la actividad de una amplia nómina de artistas que comprenden desde los canteros hasta los alfareros, pasando por pintores, rejeros, escultores, orfebres y toda una panoplia de actividades a medio camino entre el arte y la artesanía que han configurado la ciudad y su entorno. Bien, pues este fondo de protocolos notariales, como he dicho, está cercano a los 3.000 protocolos del siglo XVI relacionados con Úbeda, o de Úbeda, son algo más de 300, pero del siglo XVI hay casi 400, porque Úbeda, al ser también cabeza del partido judicial, conserva en el archivo protocolos notariales de Sabiote, de Jodas, de Torreperogil, es decir, de pueblos de su influencia. Bien, básicamente el libro que se presenta hoy, la documentación que se presenta hoy, se basa casi exclusivamente en los protocolos notariales. Es verdad que muchos de los documentos que se presentan en el libro se conocen. Yo creo que la gran ventaja de este libro es que reúne en un solo tomo todo lo que hay de Van de Elvira en el archivo municipal. Y es interesante porque, aunque muchas de las cosas se conocen, como digo, están dispersas o han sido publicadas en distintas obras, ¿no? Tenerlas en un solo corpus creo que es importante, interesante y facilita mucho también lo que puede ser el trabajo sobre Van de Elvira. Claro, Ramón, de su criterio, ha dicho que él aquí simplemente ha sido la persona que ha transcrito los documentos y que los presenta, que ahora es el camino también de los investigadores, de esas informaciones que aparecen ahí, lógicamente se pueden analizar y se pueden llegar a conclusiones. A mí él ya me ha dicho personalmente que tiene temas que se podrían desarrollar. Él es de formación lingüística y ya tiene algunos trabajos en la cabeza que creo que pueden ser muy interesantes.
porque conoce también el lenguaje de Vandelvira, ya gracias a esto, que yo creo que podía escribir un tratado sobre esto. Así que hay que animarlo a que siga por este camino, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el libro exactamente? Bueno, que sería el otro gran protagonista de este libro y de esta tarde, lógicamente, serían Andrés de Vandelvira. Sobre Andrés de Vandelvira hay muchísimo escrito y creo que gracias a esto puede haber mucho más, porque lógicamente tener la transcripción de un documento original tiene sus ventajas. No lo tienes que transcribir y no tienes que manosear el documento, que es algo muy importante. Los documentos están mejor guardados y eso. Mira, yo llevo muchísimos años bajando al archivo municipal. Yo esta mañana he intentado hacer cuenta y no me acordaba, pero 40 o más seguramente sí. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a bajar el archivo que allí te ponías a llorar porque no sabías por dónde meter mano, os lo digo en serio, ¿no? Bueno, el ayuntamiento convoca unas oposiciones, yo las firmé, luego no me presenté, pero fue providencial que se presentara Ramón. A mí me ha dado las gracias muchas veces diciendo gracias porque te retiraste. De todas formas no la hubiera ganado estando él. Pero bueno, ¿qué ha pasado con el archivo municipal? Bueno, pues que en 30 años ha dado un vuelco impresionante. Impresionante porque hoy, gracias, lo primero que hizo fue precisamente catalogar los protocolos notariales. Porque allí no sabía aquello, entraba y aquello, todos lo habéis visto, eran paredes llenas de libros que no sabíamos ya de quién eran, de cuándo eran, etc. Bueno, pues se hizo un inventario de protocolos que fue importante. Hoy el número de documentos digitalizados que hay también es impresionante. Están todas las actas del Cabildo Municipal, están los padrones de vecinos, están, bueno, yo qué sé, y otros documentos que están digitalizados. Yo también aquí me gustaría animar al ayuntamiento que siga en esta tarea y que se sigan publicando. Primero porque eso da importancia al archivo y en segundo lugar porque los documentos, como digo, si no se tocan mejor. Si no se tocan mejor. Bien, pues bueno, eso hay que agradecérselo a él y al equipo, lógicamente, que ha trabajado en el archivo durante estos años. Lo ha hecho además siempre desde una conciencia clarísima. Ramón entendía que mientras ha sido archivero, su labor era cuidar, descubrir, clasificar y todo, pero nunca ha aprovechado un documento para su personalmente trabajo que pudiera hacer. De hecho, lo que hoy se presenta está trabajado en sus horas de la tarde y en el tiempo que lleva de jubilación. Es cuando le ha pegado el empuje fundamental. Pero sí es verdad que le ha echado muchísimas manos a todos los que hemos ido bajando por el archivo y encontrando y trabajando documentos. Bien, lógicamente el Vandelvira, como gran protagonista, yo no voy a hablar aquí de lo que dice Vandelvira, pero sí quiero dar unos rasgos para que veáis la importancia que pueda tener. Si el primer protagonista es el archivo, el segundo, lógicamente, es Vandelvira. Y ahora, ¿qué nos dicen los documentos que nos presentan? Bueno, pues nos presentan tanto al Vandelvira artista como al Vandelvira hombre, lógicamente, junto a... Lo tengo aquí apuntado, digo, por hacerlo. Y por lo tanto, nos faltan referencias a su trabajo diseñando, realizando y tasando palacios, iglesias, conventos, casas, hospitales, capillas, fuentes, pósitos, casas de cabildo, cortijos, incluso rejas y púlpitos, en tasaciones y redacción de condiciones de obra, en dictámenes, en realización de trazas, en poderes, en otorgamiento de fianza. Pero también encontramos al Vandelvira que compra, que arrienda, que vende, que pleitea, que posee esclavos, que firma poderes con variado contenido, incluso al tiempo y en estos tipos de contratos, materiales y su origen, plazos de realización y entrega, trazas y condiciones que pueden ser realizadas por un maestro y llevadas a cabo por otro u otro, fianzas, formas de pago, pleitos, tasadores, desacuerdos, es decir, todo lo que rodea a la arquitectura en este tiempo y a su mundo. En definitiva, conocemos al artista y al hombre. Podríamos afirmar, sin equivocarnos,
que no hubo nada en la Úbeda y en la Jaén de su tiempo relacionado con la arquitectura y otras manifestaciones artísticas en las que el maestro no estuviera algún tipo de participación y presencia. Bien, importantes son, por otra parte, lógicamente, las referencias que hay a otros artistas. Y así hay una larguísima relación que podemos encontrar. Pedro Jorge, Luis de Vega, Alonso Ruiz, Francisco del Castillo, Alonso Barba, Diego de Alcaraz, Antón Sánchez, Martín López de Alcaraz, Jorge Leal, Francisco de Luna, Florentín de Cherantón, Pedro de la Mazueca, Pedro Veneciano, Pedro de Gorostiaga, a pintores como Alonso Ortega, Francisco de la Nana, Julio de Aquiles, Diego Rodríguez, maestros imaginarios y entalladores, Domingo Beltrán, Blas Briño, Luis de Aguilar, Alonso Ortega, Cristóbal Telles, etcétera, etcétera, etcétera. Una larguísima relación de artistas que lógicamente nos dibujan muy bien lo que fue el ambiente constructivo de esta época. Y luego hay un documento interesante, se ha hablado de él esta mañana aquí, que es el Testamento de Vandelvira. El Testamento de Vandelvira, en Úbeda no hay copia, lo que hay es una copia, la que realizó el archivero de Jaén, José de Aspitarte y Sánchez, notario archivero de Jaén, y entonces, pero sí se ha releído la copia y se han corregido algunas cosas. Lo que pasa es que la copia esta de Aspitarte, que se conserva en el Ayuntamiento de Úbeda, sí es importante porque es la única copia conservada que incorpora el inventario de bienes de la casa de Vandelvira en el momento que muere su mujer. Esta mañana se nos ha hablado aquí de la relación. Ya ves, un inventario interesantísimo por todo lo que supone, lo hemos visto, de libros que tenía, etcétera, etcétera. De bienes. Fue una persona bien situada económicamente. Es importante la relación de plata que hay en su casa. Los libros, no está mal, conocía, como habéis visto, libros importantes del mundo de la arquitectura. Bueno, lo que nos está hablando. Y, bueno, eso es, como digo, el contenido. ¿Cómo está organizada la obra? De una forma muy sencilla. Realmente en el capítulo hay un pequeño prólogo, una introducción, la transcripción de los documentos, una relación de documentos y unas imágenes que vienen al final, que son todos aquellos documentos en los que aparece la letra de Vandelvira. Es verdad que además a lo largo del texto se han ido disponiendo también algunas pequeñas imágenes relacionadas con el texto del que se habla o con la firma de Vandelvira, de manera que hojeando el libro se puede ver la evolución de las firmas, ya que los documentos están organizados de forma cronológica. Vandelvira es muy curioso porque en los últimos años de su vida no firma como Vandelvira, sino como Banda Elvira. Digo, a lo mejor hay que pensar en ir cambiando el nombre también, porque si él firmaba como Banda Elvira, por algo sería. Bien. Como se ve, una organización tremendamente sencillo. Y yo voy a ir terminando porque creo que el que debe hablar es Ramón. Ya he dicho algunas cosas como conclusiones, como que estamos ante un corpus documental interesante, que viene a completar, otros corpus fundamentales. De hecho, el profesor Galera y Miguel Ruiz Calvente están publicando también un corpus documental para la historia del arte en la provincia de Jaén, que esto también de alguna manera vendría a estar en la misma ráfaga de esta obra. No quería, lógicamente quedan una serie de agradecimientos al trabajo que se ha hecho desde la persona, José Carlos, que ha compuesto la obra, lógicamente todos los que han ayudado de una u otra forma a que hoy sea una feliz realidad. Y, por supuesto, si ya habéis visto el libro, pues también ha tenido algún patrocinador, como ha sido el Castillo de Canena, al que hay que agradecer la importancia que tiene. Y yo termino con una frase que Ramón ha copiado aquí al principio. Le he preguntado si la iba a utilizar, me ha dicho que no, y por eso me atrevo yo a usarla, porque creo que habla mucho de lo que ha sido, lo que él siente, lógicamente, por este mundo de los archivos y de los documentos. Es una frase de John le Carré que dice: los archivos llegan a dominarle a uno, es algo inevitable. En cuanto uno se descuida, pasan a ser lo único importante en la vida. Pues poco más.
Merced. Tuya la palabra, Ramón. Bueno, yo tengo un problema. Primero, me llevo mal con los micrófonos, con lo cual nunca lo hago bien. Y en segundo lugar, no sé qué hablar de este libro, porque cuando se trata de una obra de creación, cuando escribo una novela, hay personajes, tramas, la gente piensa si es autobiográfico, experiencias personales, pero aquí realmente las experiencias personales no están en el libro, están quizás en la gestación del libro. Va todo escrito ahí al principio, pero bueno, ¿qué voy a decir aquí si no lo repito, ¿no? En el fondo, lo más interesante del libro es su historia, ¿no? Todo surge allá por el año 2005, concretamente fue en el mes de junio, si no recuerdo mal, a partir del día 7, en que nos pusimos de acuerdo 3 personas. De partida, una de ellas Antonio Almagro, otra Vicente Miguel Ruiz Fuentes y yo mismo, en hacer precisamente esta obra. Pero hacerla con unos requisitos que enseguida se manifestaron o se mostraron como excesivos. Primero, había que recopilar todos los documentos conocidos de Vandelvira en el archivo, cosa razonablemente fácil porque estaba Vicente y la tesis doctoral de Vicente Miguel Ruiz Fuentes, contratos de obra protocolizados ante los escribanos de Úbeda en el siglo XVI, dio una cantidad de información tremenda y, lógicamente, fue el libro director para la localización de esos documentos. En ese sentido lleva razón Antonio, este libro no descubre nada. Este libro utiliza, primero, el catálogo, que ya tenía alguna referencia de Vandelvira. En segundo lugar, utiliza a Vicente, que es el 85% de las referencias proceden de Vicente, y otras también proceden de Juan Ramón Martínez Elvira, que también ha trabajado durante muchísimos años en el archivo, que está publicando una serie que se denomina Viejas calles de Úbeda, que nos está dejando a todos alucinados, con miles y miles y miles de referencias que ha ido recopilando a lo largo quizá de los últimos 50 o 55 años, una cosa asombrosa. Entonces el libro las recoge todas y empezó a recogerlas entonces. Bien, en ese mes de junio, sea hasta la hora en que empezamos, puedo mirar la fecha porque la tengo aquí anotada, fue el día 7 de junio del año 2005 a las 14:38, en la última media hora de trabajo. Es la crueldad que tienen los metadatos. Uno hace una fotografía y la imagen lleva continuamente la fecha. No nos parece, sino que realmente así. Empezamos a hacer fotografías y acabamos a las 14:56 del día 16 de ese mes. Hicimos casi 400 fotografías. Y empezamos entre los tres a ver cómo a partir de la fotografía empezábamos a transcribir con normas rigurosas y por extenso el documento sin omitir ningún párrafo. Bien sabido que los documentos notariales y en general los documentos jurídicos tienen un corpus que responde a la legalidad y hay que acreditar la personalidad de los que actúan, la legitimidad de la actuación, en fin, un protocolo complejo y el asunto es una parte pequeña de lo que se transcribe. Cuando empezamos a hacerlo y vimos que teníamos casi 400 fotos, pensamos que no viviríamos lo suficiente para terminarlo. Y creo que la cosa acabó con las fotografías. Yo conservo los 2 CDs que las contienen, aquellas primeras fotografías que hicimos en junio, y no hicimos gran cosa más porque aquello nos abrumó. En el año 2008, lo tengo aquí anotado porque la memoria es frágil, el día 8 de octubre del 2008, colgamos en la web de la Asociación Alfredo Cazabal Laguna, que era la que de alguna forma insertaba esto, una noticia que decía que ya se estaban corrigiendo las galeradas de las primeras pruebas, y era mentira. Era simplemente un intento, como la misa de difuntos, de procurar, de un vivo, de procurar que se muera pronto, ¿no? En principio ya se decía que habíamos renunciado a algo, las transcripciones seguirían siendo completas, pero no publicaríamos los documentos originales, en fin, y empezó a escatimarse, los mapas, planos y dibujos se quitaban, en fin, redujimos aquello también un poco. No obstante, la cosa tampoco prosperó. Y así fuimos dando tumbos y tumbos, hasta que Vicente, como sabéis, en el año 2017, en el mes de noviembre, yo vine de vacaciones, me tuve unas vacaciones extrañas, y cuando vine 15 días después, Vicente había perdido 10 kilos, estaba hospitalizado unos días después, y el día 15 de ese mes estaba diagnosticado ya de una enfermedad incurable, o por lo menos que no tenía tratamiento quirúrgico, sino solamente quimioterapia. A partir de ahí, Vicente se dio de baja, estuvo muchos años de baja, finalmente lo jubilaron, murió su mujer, Vicente estuvo en una situación personal dramática y cuando bajaba por el archivo, yo con cierta mala leche le decía a Vicente, vamos a hacer lo que somos mortales, hasta que se murió. Hace casi 2 años, ¿no? En el año 23, en el mes de abril, muere Vicente. Y entonces el que tuvo la percepción de que somos mortales fui yo.
y pensé que no podíamos seguir dejando que el mundo se acabara, porque los documentos los teníamos localizados y más, porque habían ido apareciendo cosas. Juan Ramón Martínez Elvira había apartado muchas cosas. Quizás hay otras fuentes, pero esencialmente son esas dos. Y entonces tomé la decisión de que había que hacerlo. Y había que hacerlo desde el principio. Además, no le dije a Antonio nada. Dije, ¿para qué vamos a seguir? Porque me acordé de mi hijo Julio. Yo tengo un hijo Julio que es muy buena persona, tan buena persona que ahora está en Australia, ¿no? Y era tan buena persona que todos sus amigos, cuando tenían un rato libre, lo llamaban. Y claro, tenía media hora con un amigo, media hora con otro, y al final él estaba en todos los ratos libres de sus amigos y él jamás tenía un rato libre y jamás trabajaba, jamás estudiaba y jamás hacía nada, ¿no? Entonces, ya la experiencia nos decía que si teníamos que ponernos de acuerdo tres, nunca progresábamos porque no nos lanzábamos. Ya no quise decir solo a Antonio siquiera, porque Antonio, como vive la vida académica, tiene otra forma de vida. Yo nunca me he interesado publicar y a mí lo que me interesaba era terminar. Así que comencé a hacerlo. Volví a localizar los documentos, rehice la fotografía, preparé la relación y empecé a transcribir. Y empecé a transcribir una parte en España, tuve que ir a ver a mi hijo a Australia, otra parte en Australia, estuvimos unos días en Nueva Zelanda, también trabajé en Nueva Zelanda. Luego, sabéis que tengo una pequeña casilla, mi hijo tiene una casilla en León, otra parte en León, porque todo el trabajo que hacíamos nosotros era telemático y se podía hacer en cualquier sitio. Claro, tenía un inconveniente porque yo en Nueva Zelanda manejé el ordenador de mi hijo, que era un ordenador que estaba con todas las adaptaciones que tienen en cuanto a teclado y caracteres los ordenadores ingleses, ¿no? Y eso, a la hora de corregir pruebas, nos ha vuelto locos, porque algunos caracteres no eran compatibles y ha sido la marimorena aquello. Pero, en fin, ha tenido todo ese recorrido, ¿no? Y al final, el producto que tenemos es básicamente lo que pretendíamos, pero con limitaciones. En primer lugar, los documentos no van transcritos por completo, sino que hemos seguido los modelos que, por ejemplo, ha seguido Pedro Galera y Miguel, que están allí, que es sacar el asunto central que tiene que ver con Vandelvira, omitiendo las fórmulas jurídicas, cosa que de vez en cuando, por ejemplo, el director del Archivo Histórico Provincial echa en cara. Y es cierto, tiene razón, porque en la fórmula jurídica se puede estudiar la condición de la mujer, la condición de los menores, los sistemas de tutela, las garantías procesales. Hay muchos elementos sociales y jurídicos que se pueden ver. El acogimiento a determinados ordenamientos, y esto lo hacemos con arreglo al ordenamiento de Alcalá, o esto lo hacemos con arreglo a, no sé, a Beliano, o a algunos de los tratadistas de los digestos bizantinos, ¿no? Y eso tiene también mucho interés, pero claro, no tiene interés para Vandelvira. Y entonces, eso se ha quedado para una segunda fase. Y aquí lo que hemos recogido, digo hemos porque en el fondo lo he hecho yo, pero la idea ha sido de todos y al final alguien tiene que trabajar, ¿no? Pues en este caso he sido yo. Hemos recogido todo lo que conocemos, que en el archivo trata sobre Vandelvira, aparece la palabra Vandelvira o es la figura de cualquier forma y entonces lo tenemos pues firmando condiciones de obra o sencillamente siendo un lindero. Una persona vende un censo y lo pone sobre unas casas que están al linde con las de Vandelvira. O alguien arrienda unas casas que están junto a las de Vandelvira o del propio Vandelvira porque tiene poder para arrendarlas en su nombre. O sea, hemos recogido todo no porque tenga interés artístico, arquitectónico, urbanístico, no, sino porque habla de Vandelvira. Y de camino nos pone el marco social en el que Vandelvira vivió. Y de hecho, ese marco social debió ser tan dramático que supongo yo que dentro de no mucho alguien publicará algo que pondrá de manifiesto hasta qué punto la vida de un hombre dinámico como Vandelvira, que lógicamente se movía desde Cuenca, no sé, hasta un ámbito territorial muy amplio, tenía a la familia bastante harta. Parece ser que tenía una familia bastante harta. Pronto se publicará algo al respecto, ¿no? Y claro, esa otra dimensión personal que es el sacrificio que tienen también hoy día muchos profesionales que tienen una familia y que entonces viajarían a lomos de un macho y ahora viajan en avión, ¿no? Y le están dando continuamente la vuelta al mundo y que tienen a la mujer, a los hijos, los tienen abandonados y que lógicamente hay un cierto sentimiento que en algún momento trasluce y ya os digo que también está en estos documentos de Vandelvira. Y claro, ¿cuál es el drama? Que el personaje, y no digo ya personaje artista, sino que el hilo conductor, el que realmente articuló este trabajo, murió en el año 23, que es Vicente. Y Vicente precisamente no está.
hicimos algo al principio porque nos planteamos incluir todos los documentos de Vandelvira en Úbeda, incluyendo los archivos eclesiásticos, lo cual tampoco era demasiado porque hay 2 o 3 cosas, algún documento que vio Ginés, otro que vio Vicente en San Pablo, ¿no? Del bautizo de su hijo, y también estuvo, al parecer, fue padrino de un hijo de Blas de Briño, en fin, algunas cosas así, pero son referencias conocidas, no se descubre América, pero claro, se quedaba fuera del ámbito del ayuntamiento de Úbeda donde yo trabajaba. Y cuando Vicente vivía, pues parecía muy oportuno, supuesto, él había hecho un estudio importantísimo sobre un pleito acerca del puente de Ariza, que se conserva en la Chancillería de Granada, traer todas las intervenciones y todos los peritajes que Vandelvira hizo en ese procedimiento para aclarar cuentas, ¿no? Y valorar el puente. Eso tuvo sentido mientras Vicente vivía, pero extendernos a archivos externos, en mi caso, ya no me resultaba razonable, y entonces me circunscribí exclusivamente al archivo. Y esa es la carencia de esta obra, ¿no? Que Vicente no esté aquí porque Vicente, de alguna manera, es el hilo conductor de todo este trabajo, y este trabajo es fedatario suyo. Yo simplemente he transcrito. Y además he transcrito ya con 70 años que tengo ahora, donde la concentración es casi imposible tenerla porque tenemos un aparato que se llama móvil, que suena cada 15 minutos, pero que no puedes apagar porque crees que te llama la familia, pero te llama el de Movistar, ¿no? Y cosas así. Y eso nos hace un poco frágiles, ¿no? Luego, no sé cómo vamos de tiempo. Yo, en relación al calendario original, vamos pasados 2 minutos, ¿no? Tenemos que acabar a menos cuarto. No quiero hablar más de este libro porque lo que tiene que decir el libro lo va a decir de sí mismo, ¿no? Ahí está, y si es bueno, si es malo. Supongo que tendrá erratas inevitables, primero porque yo las habré cometido y en segundo lugar porque el proceso de corrección, a raíz del trabajo en Australia y en Nueva Zelanda, complicó mucho la vida, ¿no? Pero esas erratas se podrán contrastar porque la segunda fase es que vamos a ir colgando todos los documentos en Internet, lo que llaman las imágenes. Y me he tomado la molestia de ir separando con barras verticales las líneas para que sea relativamente fácil localizarlas dentro de los documentos y cualquiera pueda corregir aquellas cosas que entienda que son malas lecturas, va a tener ocasión de rehacer la lectura correcta. Y entre tanto, se cuelgan en Internet o no para que se puedan consultar de forma relativamente libre, el que lo quiera no basta con que se dirija al Ayuntamiento de Úbeda, yo pongo a la disposición del Ayuntamiento las imágenes para que se las pueda remitir y entonces trabajar sobre ellas, ¿no? Y criticar, cambiar, mejorar o alterar lo que aquí se haya podido hacer de forma problemática. Entonces ya voy a dedicar un par de minutos a hablar no del pasado, porque este a fin de cuentas es pasado, sino a hablar del futuro. Otro proyecto que teníamos, y esto lo empezamos en el año 2009, lo tengo también por aquí anotado, en el año 2008, concretamente, no, en el 2008, no, esto fue un poco más tarde, fue en el 2009, aunque no diga el mes, da igual, fue en octubre. Es que también, perdón, ¿se oye al fondo o no? Se oye mal, eso, es que estaba oyendo... Acércatelo. Es que yo tengo un problema, me llevo mal con los micrófonos. Es que también, en colaboración los tres, Antonio Almagro, Vicente y yo, tomando otra vez como punto de partida a la gran base de datos que constituía la tesis de Vicente, establecimos una base de datos ya digital y planeamos realizar un diccionario de autores. Y cuando digo autores, vamos a decir artífices, desde el propio Vandelvira hasta el último albañil que tuviéramos documentado en la Úbeda del siglo XVI. Para ello tomábamos como modelo la tesis doctoral de Antonio, que curiosamente antes de ayer hizo 26 años que la defendió. Sí. Antes de ayer fue, ¿verdad? Hace 26 años que la defendió, en el que además de la introducción obligada, estudiando la época y tal, al final había un catálogo clasificado por artes del fuego, artes de la tierra, en fin. 800 artífices. En fin, en el que de cada artífice de los que él había localizado, pues va dando un pequeño bosquejo, no biográfico, pero sí de su obra, ¿no? A veces muy pequeña y a veces muy importante. Entonces, pensamos hacer exactamente lo mismo en el año 16. Voy a ver si recupero aquí unos números, porque aquí los números pueden ser importantes. Vamos, importantes en el sentido de significativo. Pasa que también esto sin gafas. En total, una vez que entre Antonio y yo, porque eso ya lo hicimos entre Antonio y yo solo, unificamos las descripciones, porque tuvimos que ir haciendo correcciones al respecto. No, ya he visto lo suficiente. Tuvimos que ir haciendo correcciones. Llegamos a formar 639 fichas que constituían el nombre del artífice y todas las intervenciones organizadas cronológicamente que conocíamos de él. Y ya se trataba simplemente en un proceso que siempre se hizo a través de Internet, ir abriendo cada ficha,
de la que teníamos año, mes, día, toda la fecha y el resumen, y ir organizando ese resumen bien cronológicamente, bien por materia, según la entidad del autor, para poder construir una narración razonablemente clara de lo que ese hombre había hecho en ese periodo. Bien, empezamos en aquella época. Lo hicimos Antonio y yo porque empezamos a hacerlo entre los tres. Yo diseñé un programa en que cada cual aleatoriamente le iba saliendo, como cuando uno va al mercado, ¿no? Tiene un número, pues te salía uno. Pero al cabo del tiempo solamente habíamos hecho registros Antonio y yo, porque la informática también para eso es muy cruel, anotaba quién hacía las cosas, ¿no? Y a partir de ahí también lo dejamos. Aquello me dio un poco de rabia y claro, como se hace en teletrabajo, porque la base de datos está en la nube y los datos están en la nube, no hay problema, pues yo cuando me iba de vacaciones, pues venía un rato, encendía un ordenador. Antonio me ha visto hacer muchas cosas cuando iba a tomar café a su casa, que encendía el ordenador a trastear, iba haciendo fichas. Pues bien, de esos 639 registros, ya 363 están hechos. 363 que, claro, fui escogiendo los más sencillotes, los más desconocidos, los más intrascendentes, porque, claro, dejaba a Vandelvira, dejaba a los grandes artífices, los dejaba para Vicente y para Antonio, que son los que entienden. Yo de eso no tengo ni idea. Yo soy capaz de hacer programas, soy capaz de escribir documentos y soy capaz de combinar descripciones. Pero ahora empezar a hablar de arte, pues bueno, yo tengo los cursos de doctorado en arte, ¿no? Con Pita Andrade dice mucho. Pero es un conocimiento tardío y además que se inclina más a la pintura que a otra cosa. Cada cual tiene sus limitaciones, ¿no? Y como con la experiencia de este libro que tengo, que ahora vaya a ver y que seguramente os parecerá bien o mal o lo que os parezca, he tenido una experiencia fatal al final porque han surgido complicaciones. Había días que me levantaba a las 5 de la mañana y acababa a las 12 de la noche y no comía ni con mi mujer. Si esto no se acaba, yo me quedo viudo de alguna forma porque me echan de la casa. Y además, sin duda, si hubiera colaborado directamente con Antonio, las correcciones habrían sido más fáciles, porque corregir uno en una pantalla de un ordenador que está partido en el documento y el texto, en fin, resulta muy complejo y a veces, por ejemplo, el testamento, porque he hablado del testamento, el testamento quizás sea la mayor novedad que hay aquí, pero el verdadero misterio es que hace en el archivo de Úbeda una copia de un testamento que probablemente se hizo en 1919. Yo tengo una teoría. La teoría que tengo es que ese testamento, la noticia completa y del inventario que tiene, porque lo publicó Cazabán en el año 19. De hecho, la Asociación Alfredo Cazabán Laguna, de la que formaba parte tanta gente, pues tiene digitalizado todo el Don Lope de Sosa y está el testamento allí, que además se puede buscar palabra a palabra, no hay ningún problema. Cuando Cazabán muere, hay el compromiso de que su biblioteca venga a Úbeda. Yo he localizado un documento, o notas, que permiten sostener que vino a Úbeda. Y, lógicamente, entre esos libros que vinieron a Úbeda, debió venir la copia del testamento que Azpitarte le dio a Cazabán para publicarlo. Y a solas, porque resulta muy complicado estar mirando palabra a palabra, una cosa con otra, he visto que hay pequeñas correcciones. En algún momento, el amanuense que le transcribe al notario, le transcribe el protocolo, dice, no recuerdo el nombre, pero no dice Alcaraz, dice, imaginaos que dice, no me sale ningún nombre, no me sale ni tan siquiera el que puso, imaginaos que dice Alcalá en vez de Alcaraz. Pues entonces Cazabán corrige y no copia lo que pone el testamento. Y he detectado por lo menos 15 o 20 pequeños cambios que se corresponden con el conocimiento personal de Cazabán acerca de Vandelvira, que va corrigiendo aquellas cosas que a su juicio se han transcrito mal. Entonces, yo he hecho ese cotejo. De hecho, estaba marcado con distinto tipo de letra para que al final decidimos quitarlo, porque cada cual puede coger la revista Don Lope de Sosa, ir cotejando esto y si espera un poco o lo pide, cotejando directamente la imagen de, ahora ha enseñado Antonio la carátula, ¿no?, de la copia, ir cotejando la imagen de la copia notarial, aunque no está validada, que sale de la notaría de Azpitarte, ¿no? Y eso pues puede tener su interés. Pero volvamos atrás, ¿no? Yo tengo 70 años, desde que me he jubilado, que es lo normal que sucede, te jubilas y empiezan a surgirte peanas, y no he tenido pocas. He estado un mes y medio con una culebrilla que le llaman, un herpes zóster que me ha devorado la mitad de la cabeza. Pues sabéis que tengo la frente bastante negra, no es de trabajar en este libro, sino de padecer esto que me ha dejado durante un mes y medio prácticamente no hacer nada. Antonio es mayor que yo, aunque lo veáis aquí más joven,
Y claro, si no abordamos rápidamente este diccionario, probablemente se quede inconcluso y se quede metido en un cajón o se quede en la nube. Y en la nube tiene una gran dificultad que también habría que plantear. Es que cuando alguien deja de pagar el dominio, cuando alguien deja de pagar el alojamiento, el cloud, desaparece de un día para otro. Hasta ahora los papeles se quedaban y alguien los tenía en un cajón y alguien antes o después los encontraba, pero es que ahora nadie encuentra nada. Ahora, yo lo he vivido muchas veces en la administración, gente que trabajaba en la administración, tenía su ordenador cosas, se iba, el ordenador se averiaba, lo tiraban, le ponían otro y en ese ordenador se iban las fotografías de 4 años de la corporación, por ejemplo, o se iban todos los documentos tipo que él había manejado durante años y que de alguna forma reflejaban su experiencia al frente de determinados asuntos, desaparecían de un momento para otro sencillamente porque alguien no conservó el disco porque no había copia de seguridad suficiente. Pues ahora que ni tan siquiera se tiene en el ordenador propio, sino que se tiene en la nube, una falta de renovación hace que se pierdan un montón de cosas. Y eso, sí, vamos a terminar ya, y eso habría que intentar corregirlo, pero desde luego no es objeto de esta conversación y ya tampoco es razonable que yo de la paliza. No, pero yo creo que públicamente podíamos hacer una promesa. Hombre, no va a ser en el 5º centenario, pero yo creo que antes sí podemos hacer la promesa de que ese diccionario vea la luz. Y además sería importante porque si unimos los 600 referencias del 16, las 800 que tengo yo del 17 y las que hay del 18 que también están localizadas, sin duda alguna, Úbeda tendría posiblemente el mejor diccionario de artistas y artesanos de toda España. Bueno, o sea, y el mejor archivo de Andalucía. Bueno, sí. Yo subiendo aquí me he acordado de Miguel de Cervantes. En el prólogo de la novela de Ejemplares tiene algunas frases importantes, pero me he acordado de una que voy a leer aquí y con eso cerramos. Mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías, pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? O sea, nosotros vamos a intentarlo. Tenemos la edad que tenemos las facultades que tenemos, habrá que hacerlo pronto y lo que habrá que esperar es que venga alguien a quien podamos soltarle los trastos. Yo personalmente controlo cientos de miles de informaciones en dominios que tengo que pasárselas a alguien porque si no, ¿quién las va a mantener? Y hablo de la Asociación Alfredo Cazabal Laguna, hablo de muchos datos de los que están en el archivo. Eso se va a perder, inevitablemente se va a perder si no se busca un mecanismo de transmisión que ya no pase papeles, sino que lo que pase sean las llaves de un dominio y, lógicamente, la responsabilidad de mantener ese dominio vivo al servicio de todos. Nos van a echar, muchas gracias, perdonad.